Bienvenidos a 360 grados, soy Rina Musali. Esto es una visión global de Iberoamérica. En esta semana ponemos nuestra atención en dos hechos que están impactando a la agenda de Iberoamérica. La visita de Rex Tillerson y de John Kelly a la Ciudad de México, el secretario de Estado de la Unión Americana y el jefe de la Seguridad Interior de Estados Unidos, que tuvieron un encuentro con Enrique Peña Nieto y funcionarios del gobierno mexicano. Hoy nos preguntamos sobre este encuentro que debatió temas tan importantes como seguridad, comercio y fronteras en un momento en donde se viven relaciones de incertidumbre entre México y Estados Unidos. En la segunda parte de este programa hacemos un análisis de las relaciones entre Cuba y la Unión Europea, justamente cuando hoy La Habana está viviendo la era post-Fidel Castro y cuando ha llegado Donald Trump a la Casa Blanca. No olvidemos que las relaciones entre La Habana y Bruselas están gozando de un nuevo marco de entendimiento político, económico y diplomático gracias a la firma en diciembre del 2016 del Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que reemplazó a la llamada Posición Común del año 1996 y que desde un principio recibió el franco rechazo de Cuba. Acompáñenos con entrevistas, reportajes y lo más importante sucedido en Iberoamérica. Esta semana en nuestra sección Bajo el Radar analizamos la visita que tuvo lugar en la Ciudad de México a través del encuentro de Enrique Peña Nieto con Rex Tillerson y John Kelly, secretario de Estado de la Unión Americana y también el jefe de la Seguridad Interior. El motivo, concertar las claves de la relación bilateral México-Estados Unidos en la era de Trump. El pasado jueves estuvieron en México los secretarios estadounidenses de Estado, Rex Tillerson, y de Seguridad Interior, John F. Kelly, quienes junto con los secretarios mexicanos de Relaciones Exteriores, Luis Videgaray Caso, y de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, revisaron temas relativos a la migración, la seguridad y el comercio. Luego de este primer encuentro, como grupo de trabajo, los funcionarios dieron un mensaje a través de los medios. El canciller de México dijo que la negociación será larga y difícil, pero confió en que a través del diálogo se resolverán las diferencias. Hemos expresado a los secretarios Tillerson y Kelly, en primer lugar, nuestra preocupación por el respeto a los derechos de los mexicanos en los Estados Unidos, en particular los derechos humanos. Y hemos escuchado una profunda coincidencia por parte de los secretarios, lo cual sin duda es un signo alentador de que esta importantísima materia habrá de encauzarse de la mejor manera. Videgaray señaló también que se acordó que México y Estados Unidos asuman compartir responsabilidad para atender la migración que ahora tiene su origen en Centroamérica, principalmente en Guatemala, Honduras y El Salvador. Hemos acordado que debemos asumir los gobiernos de México y Estados Unidos una responsabilidad compartida, con un enfoque que no solamente se limite al control migratorio, sino que atienda las verdaderas causas del fenómeno migratorio, como son el desarrollo y la estabilidad de estas naciones. Rex Tillerson consideró que la Alianza para la Prosperidad estimulará las oportunidades en la región centroamericana. We recognize the existing U.S.-Mexican cooperation to curtail irregular migration, both by securing Mexico's southern border and by supporting efforts of Guatemala, Honduras, and El Salvador through the Alliance for Prosperity to reduce violence and stimulate economic opportunity in the region. En su oportunidad, el secretario de Gobernación de México manifestó que la repatriación debe ser ordenada y con respeto a los derechos de los mexicanos en los Estados Unidos. Asimismo, resaltamos la importancia de mantener una estrecha coordinación con los países de Centroamérica para construir esquemas de colaboración que articulen una auténtica estrategia de seguridad y desarrollo regional. El secretario de Seguridad de los Estados Unidos aseguró que no habrá deportaciones masivas y que todas se harán legalmente y de acuerdo con los derechos humanos. All deportations will be according to our legal justice system
which is extensive and includes multiple appeals. The focus of deportations would be on the criminal element that have made it into the United States. All of this will be done, as it always is, in close coordination with the government of Mexico. Posteriormente, los funcionarios visitantes se reunieron con el presidente de México, Enrique Peña Nieto, en privado. Me enlazo con el analista internacional, el doctor Adolfo Laborde, quien nos platicará sobre la visita de Rex Tillerson y de John Kelly a México. Adolfo, bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros en 360 grados. Sí, hola Rina, buenas noches. Muchas gracias por la oportunidad de estar en tu programa. Y bueno, pues estaremos pendientes de los sucesos. Estoy a tus órdenes, Rina. Adolfo, en el marco de la firma de nuevas directrices para deportar a inmigrantes indocumentados es que se celebra la visita de Rex Tillerson, el secretario de Estado de la Unión Americana, y de John Kelly, el jefe de la Seguridad Interior. Precisamente una reunión para encontrarse con el presidente Enrique Peña Nieto. ¿Qué resultados trajo esta visita para la relación bilateral? Bueno, mira, es un cambio en la política migratoria, como ya se ha anunciado. Se tienen que generar nuevos esquemas de repatriación para poder internar a los migrantes que posiblemente estén. Ya hay algunas políticas en algunas ciudades. La Ciudad de México tiene un programa de recepción, un seguro de desempleo. Hay otros estados que también tienen una oficina de atención a migrantes que también tienen lo suyo. Y posiblemente colaboren con este proceso de repatriación que se vendrá dado el cambio de la política migratoria en Estados Unidos. Entonces, hay una infraestructura ya creada, pero esta, me parece, no respondería a la magnitud si se llegan a dar las repatriaciones pues masivas que se anunciaron hace un par de días, independientemente de que el secretario de Seguridad de los Estados Unidos, interna, Kelly, haya dicho que esto no va a suceder. México y Estados Unidos están viviendo un capítulo negro en materia diplomática. Justamente a 5 días de haber asumido el poder, Donald Trump firmó 2 órdenes ejecutivas. La primera de ellas para dar luz verde al muro fronterizo y por el otro lado para desatar una cacería de inmigrantes indocumentados. ¿Cómo estás evaluando la política exterior de México hacia Estados Unidos? Bueno, la política exterior o la relación bilateral, la política bilateral que se ha tomado ha sido muy cautelosa, cuidadosa, tratando de guardar las formas. Se ha respondido en algunas ocasiones de manera enérgica, pero eso no quiere decir que haya la necesidad de ser mucho más claros, más enfáticos en lo que se está pidiendo. Si bien es cierto, es una relación asimétrica, hay una diferencia notable en el poderío o en la capacidad de negociación. México aún no ha logrado mantener ese mensaje directo en donde podríamos condicionar algunos elementos de la cooperación. Ya se ha hablado el tema de eliminar el control de los migrantes que atraviesan la frontera sur, en el programa de Frontera Sur, o bien tratar de generar esta política de control con los grupos que atentan contra la seguridad, específicamente los que están vinculados con el narcotráfico. Entonces sí creo que hemos sido un tanto cautelosos, conservadores, pero bueno, pues la idea es que México se mantenga firme en todos los frentes que se han abierto en el proceso de negociación. Sobre el Telecán se han dicho muchas cosas, pero ¿tú crees más viable renegociar el Tratado de Libre Comercio de América del Norte cuando muy posiblemente los intereses nacionales de México queden maltrechos, o bien abocarse a las reglas de la Organización Mundial del Comercio? Porque hay que recordar que México pudiera recibir este trato de nación menos favorecida. Sí. Bueno, el tema del tratado es algo importante para nuestro país. Nuestro comercio está concentrado con ellos. No hubo un proceso real de diversificación de las relaciones económicas y estamos dependiendo en gran medida de lo que vendemos y compramos al exterior. Y además del tema de las integraciones o la integración sectorial o sectoriales que se han venido dando y la inversión extranjera. Son muchos temas.
Son meses de consultas. Tengo entendido que esto se empezará a negociar en el mes de junio. Posiblemente haya una posición muy dura, como lo hemos visto en migración y en seguridad de parte de los Estados Unidos, y quizá el capital político que tenemos pues, se deba de utilizar para temas tan álgidos y tan importantes como es el tema migratorio, y en caso de que el Tratado de Libre Comercio no se pueda negociar porque se pierdan en las negociaciones, pues quizá lo más importante sería abocarnos a las reglas de origen, a las reglas de la Organización Mundial del Comercio, que ya se ha dicho que no son tan altas. Sin embargo, pues hay que ver si ellos, como represalia, no utilizan otro tipo de prácticas en el comercio exterior o en el comercio internacional, como las barreras no arancelarias o las fitosanitarias, en donde sí afectarían el comercio exterior con Estados Unidos. Ahora, Adolfo, pues en esta visita salió, por supuesto, el tema de la seguridad fronteriza. Frente al muro, México tendría que tomar una posición de mayor contundencia frente a los organismos internacionales, sobre todo porque no se trata de una afrenta binacional, es decir, el muro de alguna manera nos está marcando un serio distanciamiento entre Estados Unidos y América Latina, pero también un distanciamiento con el mundo en vías de desarrollo. Sí, mira, en el tema del muro, me parece que la posición debió haber sido no a la no construcción del muro, independientemente de que ellos tengan todo el derecho y la jurisdicción de salvaguardar sus fronteras, pero bueno, no se hizo, se centró todo la discusión en el tema de quién lo va a pagar. Bueno, pues ya está dada la negociación de que el muro no lo vamos a pagar, no que no se construya, pero bueno, pues eso es una señal pues muy mala, ¿no? De una mala vecindad, es una mala es un mal detalle de un vecino en el cual hemos tenido cooperación y ciertos acercamientos, no después del Telecán, sino mucho antes, somos vecinos desde hace muchos años y bien o mal hemos tenido una relación de claroscuros, pero no hemos tenido este tipo de pues, iniciativas que de una u otra manera ya existían, ya se habían dado estos esquemas de aseguramiento de la frontera, pero no como una política como la está llevando el señor Trump. Entonces, yo creo que el muro se está construyendo, se está diseñando. El tema ahora es quién lo va a pagar. Y bueno, yo espero que el gobierno mexicano mantenga esa posición de decir que no va a pagar ni un centavo. Hagamos un corte. Cuando regresemos, la nueva era de las relaciones políticas, diplomáticas y económicas entre la Unión Europea y Cuba. No se vayan. Grados, una visión global de Iberoamérica pone su mirada en la nueva era de relaciones diplomáticas entre la Unión Europea y Cuba, que se estrena en este año 2017 con el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación que reemplazó a la llamada Posición Común del año 1996 y que condicionó las relaciones a los avances en materia de derechos humanos en la isla caribeña. Pese a la reanudación del diálogo político en el año 2008, hoy estamos enfrentando un nuevo panorama de las relaciones entre la Unión Europea y Cuba con el desarrollo de nuevos vínculos políticos, económicos y diplomáticos. Con este instrumento en marcha se definen principios y objetivos, se abordan temas polémicos como los derechos humanos, políticas sectoriales, pero también acciones para emprender y empoderar la cooperación birregional. Aunque el nuevo acuerdo no establece una área de libre comercio entre la Unión Europea y Cuba, este instrumento sí crea un ambiente más certero para empoderar los nichos de oportunidad en materia de negocios y de relaciones económicas y comerciales. No olvidemos que después de Venezuela, la Unión Europea es el segundo socio comercial más importante de Cuba. Pues encantada de la oportunidad de platicar con Víctor Felipe Piz. Él es director editorial del Financiero. Víctor Felipe, gracias por estar con nosotros. Hola, Rina, buenas noches. Gracias por la entrevista.
En diciembre pasado, precisamente, se firmó el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y Cuba. Precisamente, esto inaugura una nueva etapa de las relaciones bilaterales entre Bruselas y La Habana. Mira, el acuerdo de diálogo político entre Cuba y la Unión Europea es de la mayor trascendencia si recordamos que en los años 90 las relaciones entre La Habana y Bruselas se mantuvieron en un bajo perfil hasta que en 1996 la Unión Europea adoptó lo que se llama la Posición Común, que causó mucho daño en la relación bilateral porque supeditaba las relaciones políticas y de cooperación a cambios en la isla. Más adelante, a inicios del nuevo milenio, la Unión Europea aplicó sanciones incluso contra Cuba, que a su vez respondió a estas medidas con el congelamiento de todo tipo de relaciones con el bloque europeo. Después de suspensiones temporales de estas sanciones, es hasta 2008 cuando los países europeos deciden eliminarlas. Ahí se retoma el diálogo político y se restablece la cooperación. Si se considera entonces que en febrero de 2012 se invita a Cuba a iniciar la negociación, pues este acuerdo sí inaugura una nueva etapa entre La Habana y Bruselas. La posición común o el veto diplomático que condicionaba las relaciones entre La Habana y Bruselas con mejoras a los derechos humanos y libertades democráticas, ¿tuvo alguna utilidad? Desde esta posición común en la segunda parte de los 90, la relación se condicionó a un cambio de régimen en Cuba y también en el tema de los derechos humanos. La Habana siempre condenó esta postura que consideraba injerencista y discriminatoria hacia la isla. Podría decirse que sí tuvo utilidad porque los derechos humanos formaron parte del diálogo entre Cuba y la Unión Europea para llegar al acuerdo, aunque La Habana siempre quiso que los derechos humanos fueran tratados de manera global y no particular. Oye, Felipe, algo novedoso de este acuerdo político y de cooperación entre la Unión Europea y Cuba es este diálogo periódico que se está dando en materia de derechos humanos. Pero ¿cómo reaccionó Europa en este 2016 cuando en el marco de la visita de Barack Obama a Cuba y también de la visita del Papa Francisco, las detenciones en la isla y las acciones en contra de la disidencia política alcanzaron una cifra mayor? Sí, es muy interesante. Al Papa Francisco, como jefe del Estado Vaticano, se le criticó haber visitado Cuba, incluso 2 veces, y no hablar de los derechos humanos en el régimen de los Castro. Por el contrario, sí él fue crítico de México cuando estuvo aquí. De hecho, se dijo que esto evidenciaba la doble moral del jerarca de la Iglesia Católica. La reacción europea siempre fue en el sentido de apoyar a los opositores cubanos que han pedido al gobierno de Castro respeto a los derechos humanos en la isla. Incluso se ha hecho un contraste de Cuba con los miembros de la Unión Europea como países libres, democráticos, donde se respetan los derechos humanos, donde hay equidad y oportunidades que no tienen en la isla. Oye, Felipe, y ahora que se recupera esta interlocución tan importante entre Cuba y la Unión Europea, ¿cómo estás evaluando los desafíos futuros de esta relación, precisamente cuando el mundo es otro? Es decir, estamos en la era de post-Fidel Castro y por otro lado la llegada de Donald Trump a Estados Unidos. Europa es un socio comercial importante de Cuba, lo mismo que un gran emisor de turismo a la isla, donde también hay una notoria presencia de inversiones europeas. Esto favorece las condiciones para el diálogo político. El desafío es instrumentar lo pactado y hacer las gestiones internas para la aplicación provisional del acuerdo hasta que sea ratificado a nivel de los parlamentos nacionales por los 28 estados de la Unión Europea. Sin Fidel Castro en La Habana y con Donald Trump en Washington, es importante aplicar el acuerdo mientras hay claridad sobre el futuro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, que habían dado pequeños pasos de apertura entre el régimen de los Castro y el gobierno de Barack Obama. Felipe, muchísimas gracias por estos comentarios analíticos y muy afilados de tu parte. Te esperamos nuevamente en 360 grados, una visión global de Iberoamérica. Gracias a ti, Rina. Buenas noches.
Tengo el gusto de conversar con el doctor Luis Fonserrada. Él es director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado. Luis, es un gusto tenerte con nosotros en 360 grados. Gracias por estar aquí. Hola, Rina. Buenas noches. ¿Cómo estás? Luis, en una Cuba sin Fidel Castro y bajo la llegada de Donald Trump en Estados Unidos, ¿cómo estás evaluando las relaciones de la Unión Europea con Cuba? Bueno, hubo ya desde diciembre un nuevo acuerdo de la Unión Europea. Se eliminó la restricción anterior que existía con Europa. Europa estaba preocupado fundamentalmente durante el periodo del presidente Castro, fundamentalmente por los derechos humanos. Ahora levantaron esta restricción y el nuevo acuerdo, que en principio se inicia ahora precisamente en este mes, es un acuerdo en términos normales, digamos. Eso quiere decir que todas las relaciones económicas, las relaciones comerciales, las relaciones culturales se pueden restablecer de manera perfectamente normal, como Europa las establece con otros países. Así que nos parece que es muy buena noticia para Cuba y creo que el capital europeo y el comercio con Europa podrá traer elementos muy positivos y muy favorables para la economía cubana y para la población cubana. Luis, la Unión Europea es el segundo socio comercial de Cuba después de Venezuela, pero el primer gran inversor en la isla caribeña. ¿Cómo es que abona el acuerdo de diálogo político y cooperación a las relaciones económicas? Pues extraordinariamente bien. Cuba, en este proceso de liberación, de modernización, tiene que abrirse a muchos otros países. Por razones políticas, evidentemente, estaba más vinculado a Venezuela. Me parece que muy rápidamente podrá empezar a tener una relación económica importante y flujos de capital importante, inversión extranjera importante, no solamente mucho más, de manera muy importante con Europa, sino con el resto de los países latinoamericanos, con México en particular. Creo que se abren muchas posibilidades. En ese sentido, el paso europeo es importante y a mí me parece que es un paso fundamental que debería ser explotado por todos los países, en principio latinoamericanos, pero sin duda los asiáticos tendrán un gran atractivo para participar. Canadá tendrá un importante incentivo también. Me parece que es un principio de una actividad económica de libre mercado que va a ayudar mucho, indudablemente, al bienestar y a la mejoría de los niveles de vida de la población cubana. Luis, déjame hacerte esta pregunta. La posición común que se practicó entre la Unión Europea y Cuba durante 20 largos años no tuvo grandes resultados en materia de derechos humanos, pues la isla caribeña no cambió sus políticas hacia la disidencia, ni tampoco permitió la creación de nuevos partidos políticos. Entonces, ¿cuáles fueron las condicionantes que permitieron la actualización del modelo socialista en Cuba? Bueno, indudablemente había en aquellos momentos había una mala distribución del ingreso, había pobreza, la desigualdad era muy grande, había temas de salud y temas de educación que no llegaba a todos los niveles, a toda la población. Las reformas y los servicios de salud fueron un ejemplo en Cuba para el resto del mundo durante muchos años. De hecho, el sistema de salud cubano sigue siendo extraordinariamente eficaz y ha permitido mantener en muy buenos niveles de salud a toda la población. Esos elementos permitieron una mejoría social en principio, pero luego, desgraciadamente, la falta de capital redujo las inversiones, redujo la actividad económica, redujo los niveles de ingresos y, bueno, conocemos los niveles graves y los problemas sociales y, por supuesto, la falta de participación política, la falta de libertad política, la falta de libertad de expresión, que son cosas con las que ningún pueblo puede vivir, ¿no?
Así que, hombre, aplaudimos y hay que apoyar esta nueva apertura y esta nueva apertura política que esperemos que se convierta en una realidad muy pronto en Cuba. Más allá de este tema polémico de los derechos humanos, la relación entre la Unión Europea y Cuba a través de este acuerdo de diálogo político y cooperación también ensancha las relaciones en otras materias. Muy importante la cooperación en desastres naturales, cambio climático y también cuestiones de energía. Indudablemente. Y déjame agregar a esto que tú mencionas, además, la parte cultural. Uno de los países con mayor tradición cultural en nuestra América Latina es Cuba. Y yo creo que hemos tenido algún acceso, hemos sabido de algunas cosas, pero la creatividad, la alegría, la profundidad de la filosofía alrededor de la condición humana, yo creo que es algo que debe reflorecer de manera muy importante en Cuba. Y yo creo que es algo que nos va a enriquecer a todos los países, no solamente latinoamericanos, sino del resto del mundo, que nos compartan su cultura, su música, su poesía, su literatura, su arte plástico, es muy importante. Hoy ves todavía en los mercados en Cuba extraordinarias obras de arte plásticas. Hombre, que tenga acceso al mundo entero y que se pueda conocer de mejor manera, me parece que es fundamental. Pues ya una última pregunta, Luis. ¿Cómo estás evaluando las relaciones de la Unión Europea con Cuba justamente cuando el presidente Donald Trump ya cumplió más de un mes como presidente en Estados Unidos? Parece difícil todavía saber qué en realidad hará o qué medidas de veras podrá tomar la administración del presidente Trump. En el caso de México, por ejemplo, todavía no tenemos idea de qué tipo de planteamiento quieran hacer alrededor del Tratado de Libre Comercio. Esperemos que reine la sensatez, la solidaridad, el entendimiento. Hay que ver en qué términos se plantea la comunidad cubana, americana, esta relación, que sin duda va a tener una influencia importante. Pero parece que es temprano todavía para opinar. Creo que tenemos que esperar los famosos 100 días y esperemos que haya sensatez y lucidez en los planteamientos. Gracias a Luis Fonserrada, director general del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, por esta entrevista. Te esperamos nuevamente, Luis. Muchas gracias. Con gusto, un placer. Buenas noches. Iberoamérica se congratula de la firma del Acuerdo del Diálogo Político y Cooperación entre la Unión Europea y la isla caribeña. Pues recordemos que Cuba era el único país de América Latina que no contaba con un acuerdo de gran alcance con el bloque europeo. Recordemos que la Unión Europea, junto con los países de América Latina y el Caribe, han sido socios estratégicos y naturales y han compartido vínculos históricos y culturales. Actualmente compartimos una asociación estratégica birregional, así como una multiplicidad de temas que abordamos en el diálogo político y la cooperación. Llegamos al fin de 360 grados. Soy Rina Musali. Los esperamos todos los domingos por el canal iberoamericano, la señal que nos une.